Era una mañana lluviosa. Gregorio Samsa, un pobre mortal con espíritu de burócrata, pues era todo un chambeador en las ventas. Despertó para, como cada mañana, tomar el tren. Y, ¡oh, sorpresa! Ahora era un insecto gigante. Sí, con muchas patitas torpes, un gran caparazón y antenitas, pero con la misma mente humana que le gritaba: ¿qué carajo está pasando? Intentó levantarse, pero parecía que su cuerpo era incapaz de responderle. Finalmente quedó panza arriba, respirando con una impotencia de no poder hacer nada. Y justo cuando debería estar procesando su trauma existencial, ¿qué se le ocurre pensar? El trabajo, voy a llegar tarde. Porque no hay nada más importante en la vida que preocuparte por cosas de la oficina y o buscar la forma de conseguir ingresos para no morirte de hambre. Su cabeza y su mundo eran un mar de pensamientos deprimentes. La deuda de su padre, porque claro, en esta vida no basta con cargar tu propio estrés, también debes cargar con el estrés financiero ajeno. El trabajo que posiblemente no le agradaba tanto, pero que mantenía porque, bueno, comer no es opcional. En 5 años no había faltado ni un solo día al trabajo. Pues felicidades, Gregorio, aquí está tu premio: ser un bicho gigante y seguir preocupándote por la asistencia. Mientras el reloj avanzaba, Gregorio tuvo una epifanía. No es que despertara convertido en un insecto, él ya era uno, solo que ahora al menos tenía el cosplay perfecto. El tiempo pasaba y Gregorio seguía encerrado en su cuarto. 2 horas tarde para el trabajo, su familia empezó a tocar la puerta. No por preocupación genuina, sino porque en este mundo vales por lo que produces. Y Gregorio, el proveedor estrella, estaba rompiendo su sagrada rutina porque ya debería estar en la chamba. Desde adentro, Gregorio estaba en modo tutorial de Dark Souls. Intentaba levantarse, fallando, recibiendo daño crítico, repetía. Cada movimiento era un golpe a zonas que ni sabía que tenía. Imagina aprender a caminar otra vez, pero con un cuerpo que parece diseñado por alguien que odia la ergonomía. Cada caída era más humillante que la anterior, pero ¿qué opción tenía? Porque claro, en este sistema no importa si estás enfermo, deprimido o literalmente convertido en una cucaracha gigante, tú igual tienes que presentarte a trabajar, sonreír y decir: buenos días, capital humano. Gregorio pensó que podía lastimarse más en el proceso, pero eso no era nada comparado con la paliza diaria que le daba la rutina, así que decidió arriesgarlo todo. ¿Dolor físico? Traumas emocionales ya tenía bastante. Morirse de estrés, eso era parte de su contrato laboral. Mientras se golpeaba intentando incorporarse, era como si el universo entero se burlara. Su familia golpeando la puerta, pues qué insensatez que Gregorio siguiera acobijado en su cama, pues ya debía estar produciendo. El reloj marcando su sentencia, dándose cuenta de que el tiempo avanzaba y literalmente se le estaba yendo el tren. En ese instante, Gregorio no solo era un insecto, era la metáfora viviente del empleado promedio. Porque seamos sinceros, ¿qué diferencia hay entre una cucaracha aplastada y un trabajador explotado, mal comido y a medio dormir porque debe trasladarse 1 o 2 horas hasta su centro de trabajo? Solo que la cucaracha no tiene que pagar impuestos y o puede culpar a un zapato por aplastarla y no a una bota. Y aquí me gustaría tratar el tema de cómo hoy en día se instrumentaliza al ser humano en su capacidad de ser productivo. La transformación de Gregorio no es un castigo divino, sino el diagnóstico profético de una enfermedad social: la instrumentalización del ser humano. Su nuevo cuerpo de insecto no es más que la manifestación hecha carne, la de un hombre reducido a la categoría de herramienta. Kafka nos presenta no un monstruo, sino un espejo deformante de la cosificación del sistema capitalista, donde el valor de una vida está en lo que produce, en su rendimiento y en qué tan rentable es. La repulsión de la familia opera con la lógica mercantil. No es asco hacia Gregorio, sino hacia el activo que está a punto de convertirse, o bueno, ya se ha convertido en un pasivo, pero ellos aún no lo saben. El verdadero insecto no es Gregorio, sino el sistema que obliga a una familia a arrastrarse alrededor de la productividad, como si fuera su último mendrugo de existir. Esta lógica opresiva se disfraza hoy en nuestra cultura bajo el mandato de aprovechamiento del tiempo. La narrativa occidental
exige una vida planificada minuto a minuto, un itinerario inflexible, donde la postergación se equiparan al fracaso. Bueno, su crisis existencial no comienza al despertarse y ver que está convertido en un insecto, sino con la ansiedad de que está por perder el tren y ser reprendido por su jefe. La familia representa una microsociedad que internaliza estos valores. Este discurso de la hiperproductividad, lejos de conducir a la realización, es el caldo de cultivo de una epidemia de ansiedad, estrés y depresión, enfermedades del alma, en una sociedad que venera la hiperproductividad. Kafka nos obliga a mirar el espejo y nos incomoda. Somos nosotros los insectos gigantes, obedeciendo sin cuestionar, atrapados en trabajos que detestamos y deudas que no nos pertenecen. Gregorio no despierta convertido en un monstruo, sino que se descubre tal y como es. Quizás la verdadera metamorfosis no está en el cuerpo, sino en la capacidad o la incapacidad de reconocernos en su tragedia. La metamorfosis no comienza con su despertar, sino mucho antes, el día en que sacrificó su vida por obligaciones que nunca eligió. La pregunta no es cómo evitamos convertirnos en Gregorio Samsa, o sea, un insecto gigante, sino cómo dejamos de ser la familia Samsa. Porque el verdadero horror no yace en transformarnos en insectos gigantes, sino en habitar en un mundo donde hemos perdido la capacidad de ver como humanos a quienes no producen. La metamorfosis final y la más trágica sería la de nuestra mirada, aprender a valorar la vida no por su output, sino por su mera fragilidad y su belleza al existir. Llamaron a la puerta. Finalmente la empleada doméstica fue a abrir y ahí estaba el mismísimo gerente, pues había llegado a la casa en persona. ¿Para qué? Para preguntar si Gregorio estaba bien. Claro que no, venía a hacer lo que mejor sabía, humillar a alguien frente a su familia, porque no basta con hacerlo frente a la oficina y su bajo rendimiento en la productividad de este mes. Gregorio, mientras tanto, seguía encerrado en su habitación, todo nervioso, pensando, ok, voy a llegar tarde, 2 horas tarde y ya viene el gerente personalmente. Después de una lucha contra su propio cuerpo, Gregorio logró incorporarse, sudado, golpeado y emocionalmente devastado, pero de pie, bueno, medio de pie. Afuera en el pasillo se armó la robusta. Papá con cara de mi hijo no es un vago, solo tiene dificultades técnicas. La mamá con esa mezcla de preocupación y ojalá esto no salga en el chisme de la semana. Y el gerente, el héroe corporativo listo para lanzar su discurso motivacional, que básicamente dice: Gregorio, esto no es solo un retraso, es una falta de compromiso con la empresa, mijo, y tu futuro. Estás dañando la confianza que hemos depositado en ti. Bueno, confianza y 0 beneficios. Recuerda, aquí somos una familia, pero una familia que te paga mal y te despide rápido. Así que o te levantas de esa cama y abres la puerta, o te levanto en recursos humanos. Definitivamente, Gregorio, o Goyito para los compas, no se estaba poniendo la camiseta. Etcétera, bla bla bla. Charla motivacional, bla bla bla. Ya saben, los mismos discursos motivacionales de siempre. Gregorio, la puntualidad es el primer paso hacia el éxito. Los verdaderos líderes se levantan temprano, no como ciertos insectoides que no quiero mencionar. La presencia del gerente simboliza la autoridad impersonal del sistema económico. Su visita no se trata de preocupación por Gregorio, sino de controlar y vigilar. Representa la cara humana de la empresa. Su presencia en la casa convierte el espacio de Gregorio en una extensión de su lugar de trabajo, borrando cualquier límite entre la intimidad y la productividad. Se puede argumentar que el gerente también es un engranaje más del sistema. Así como Gregorio vive angustiado por las deudas y la amenaza del despido, el gerente vive atado a las expectativas de sus superiores. Desde esta perspectiva no es un villano, sino el prisionero que vigila, porque si deja de hacerlo, él también será reemplazado por alguien más. El conflicto no es entre personas, sino entre seres humanos convertidos en piezas intercambiables de un sistema deshumanizado. Y lo más inquietante es que este papel no es exclusivo del jefe o de una empresa. Todos en algún momento nos convertiremos en vigilantes y vigilados, reproduciendo el mismo sistema que nos suprime. Y en nuestra actualidad, en pleno siglo XXI, ya no necesitamos que acuda un gerente personalmente al domicilio de nuestra casa, porque habita
tinta en nuestros bolsillos. Así es, me refiero al correo electrónico, después del horario laboral, a las notificaciones de las apps de productividad y al chat del grupo de la empresa. Prácticamente la expectativa de disponibilidad 24/7. La verdadera pesadilla kafkiana no es que un jefe llegue hasta la puerta de nuestro hogar, sino que nosotros mismos nos hemos convertido en ese gerente despiadado, vigilándonos y castigándonos sin piedad por cualquier desviación de la ruta de hiperproductividad. Todos empezaban a perder los estribos. Cada palabra que Gregorio o Goyito intentaba decir se transformaba en un balbuceo sin sentido. El gran escarabajo hizo su intento heroico de abrir la puerta. Se golpeaba, chirriaba, crujía y todos los presentes aplaudían y le echaban porras porque al fin Gregorio le estaba echando ganas. Finalmente, la puerta se abrió. Todos quedaron pasmados, congelados, como si hubieran visto un escarabajo gigante Lovecraftiano. Gregorio caminaba fuera de su habitación, intentando explicar lo inexplicable, pero era inútil. Sus palabras eran incomprensibles. El gerente probablemente pensaba, ya basta de esta locura. Salió disparado de la casa como si hubiera visto un fantasma, o peor aún, un trabajador que se convierte en un insecto gigante. Pues claro, ahora debía publicar en LinkedIn y cubrir el mismo puesto que antes pertenecía a Gregorio. Los padres de Gregorio, por su parte, lloraban y refunfuñaban, mezclando tristeza con frustración, tratando de que el pobre escarabajo regresara a su habitación, pues estaban pasmados, aún digiriendo la noticia. La reacción de la familia y el gerente simbolizan la fragilidad de un sistema, del vínculo humano, cuando se enfrenta a lo que desafía la norma. Kafka nos muestra que el amor y la preocupación son contingentes, mientras Gregorio era el hijo y hermano esperado que cumplía con su papel social. Era digno de afecto, pero al convertirse en algo en otro, un ser que desafiaba la norma, ya no puede ser categorizado. Su familia lo rechaza, tanto física como emocionalmente. Dejan de verlo como un ser para verlo como un objeto, un problema, un obstáculo en sus vidas. El amor se convierte en asco y la preocupación en fastidio. Definitivamente muchas cosas estaban a punto de cambiar en aquella casa. La crisis económica había decidido hacer su cameo estelar en la vida de los Samsa, y el único sostén financiero, Gregorio, ahora era el que más necesitaba apoyo. Ironías del destino. Pasaron 14 días, un mes, y llegó el segundo. Gregorio empezaba a adaptarse a su nueva vida como insecto. Ahora sus días eran como un combo de parkour doméstico y acrobacias imposibles. Cabe decir que dentro de los cuidados, al atender las necesidades de Gregorio, la persona más atenta era su hermana, quien intentaba hacerle la vida más fácil o más confortable a Gregorio, quien recogía su habitación, acercaba cierta cantidad y variedad de alimentos para que Gregorio pudiera comer algo, o acondicionaba la habitación de Gregorio para que éste se pudiera desplazar más cómodamente. Al fin, alguien parecía que sí se preocupaba por él. La hermana, al ver que Gregorio ahora hacía parkour por paredes y techos, decidió vaciar casi toda su habitación para que pudiera moverse libremente. Como sola no podía, fue a pedir ayuda a su madre, mientras el padre seguía fuera. La decisión de la hermana al despejar la habitación de Gregorio puede interpretarse desde dos perspectivas distintas. Gretel, la hermana, observa un problema, el cuerpo insectoide de su hermano, que choca con los muebles. Pero al eliminar los muebles, ella no solo adapta el entorno a las nuevas necesidades de Gregorio, sino que también reconoce la realidad de su transformación. Busca facilitarle el movimiento y la supervivencia del insecto. Es una muestra de compasión práctica. En lugar de negar la nueva condición de Gregorio, la hermana acepta que Gregorio ya no posee un cuerpo que funcionaba como antes y decide ajustar el entorno a sus nuevas necesidades. Sin embargo, podríamos argumentar que al vaciar la habitación, eliminar los muebles, son vínculos con su pasado humano, símbolo de su identidad. Al remover estos elementos, el mundo de Gregory se reduce a un espacio funcional y pragmático, pero desprovisto de memorias y simbolismos. Quitar los muebles es una forma de amputación simbólica de su pasado. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que era necesario retirar las cosas para que Gregorio se adaptara mejor a su nueva vida? ¿O los objetos personales como muebles y ropa debían quedarse allí como símbolo de esperanza en que Gregorio, tarde o temprano, volviera a su forma humana? Con toda la familia ocupada, la gran pregunta era, ¿quién se iba a preocupar por Gregorio? Spoiler, nadie.
Cada miembro tenía sus tareas, el dinero apenas alcanzaba y Gregorio pasó a ser básicamente el NPC olvidado a la esquina del mapa. Su hermana ya ni se molestaba en llevarle comida decente, lo que podía agarrar rápido lo deslizaba en su habitación y se largaba al trabajo, llegando a barrer sin ni siquiera verificar si Gregorio había comido o no. La habitación se volvió un combo de polvo, mugre y caos, un santuario del abandono. Gregorio, sin supervisión ni atención, empezó a desaparecer del radar familiar. Comía poco, masticaba por horas trozos de comida y al final lo escupía. Todo empeoraba, cada día más aislado, sin comunicación posible y con su familia cada vez más lista para deshacerse de él. Gregorio no quería, pero era obvio. El distanciamiento era inevitable, ignorado por lo que alguna vez llamó familia. Aún pudo ver por la ventana cómo comenzaba a clarear el día. Luego, a pesar suyo, dejó caer la cabeza, escapando de su nariz un débil y último suspiro. Kafka no nos narra la pesadilla de un hombre convertido en un insecto, sino nuestro propio reflejo de un mundo distorsionado, donde el latido de un corazón vale menos que el ritmo de producción y donde la utilidad se convierte en el único lenguaje del valor humano. La metamorfosis es más grotesca y aterradora. Nunca fue la de Gregorio, fue la de nosotros, los que miramos desde fuera. La pregunta más incómoda emerge de las páginas. ¿Y si nosotros también somos la familia Samsa? ¿Cuántas veces hemos empujado a nuestros Gregorios, los que no rinden, los que sufren, los que estorban, a la habitación de al lado, la de nuestra conciencia, justificando nuestro abandono por el mantra de la eficiencia? Nos escudamos en la prisa, en las deudas, en el no tengo tiempo, mientras permitimos que lo esencial se pudra en la soledad. Gregorio Samsa no murió de hambre. Bueno, sí, pero murió sobre todo de indiferencia. Que su historia no sea solo una lección literaria, sino un grito de alerta antes de que sea demasiado tarde. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que sacrificamos en el altar del progreso? ¿Y estamos dispuestos a vivir en un mundo donde el precio de la supervivencia es nuestra propia humanidad? Al día de hoy ya vivimos en una residencia de los Samsa. Atravesamos una metamorfosis y sin darnos cuenta estamos terminando como Goyito. La metamorfosis de la productividad, donde somos tratados como un simple número en una estadística en una hoja de Excel. Cuando dejamos de producir, dejamos de existir para el sistema. La metamorfosis digital y del aislamiento. Nuestra comunicación digital se llena de malentendidos, filtros y máscaras. Y la metamorfosis de la identidad, donde muchas personas ocultan quiénes son para adaptarse. La metamorfosis de la empatía perdida. Vecinos que no se conocen, amigos que desaparecen cuando no somos útiles, lazos afectivos que reemplazamos por transacciones. La metamorfosis puede tener un final alternativo. Puede que sí, puede que no, pero ese es un tema de otro video. Si te gustaría saber cuáles son las líneas temporales que pudo tener Gregorio, házmelo saber en los comentarios y compartiendo el video para sacar la parte 2 de la metamorfosis de Franz Kafka.